media larga la introducción, pero el Salmo 119, hermano, disculpen, no va a ser así siempre, hermano, por lo menos toda la semana. El Salmo 119, hermano, y quisiera partir preguntando, ¿qué cree uno? ¿O qué cree usted que son las necesidades de una persona? Porque, hermano, a veces nosotros tenemos en nuestro vocabulario decir cosas como, esto es una necesidad, pero en realidad no lo es. Es como, por ejemplo, no sé, quizás estamos en la casa, queremos cambiar el sillón. Quizás está viejo, ya no nos gusta, no combina, etc. De repente uno ve una publicidad, un comercial, aparece esas típicas como ofertas en redes sociales, que uno no sabe cómo la red social sabe lo que uno está buscando, pensando, pero ahí aparece un sillón y dice, este es el sillón que necesitamos. Y uno lo tiene en su vocabulario. Quizás es un sillón que nos gusta, es algo que pudiéramos comprar, algo que deseamos, algo atractivo, pero necesidad quizás no lo es tanto. El punto es el siguiente. Regularmente, hermano, las necesidades son visuales. Uno ve algo y sabe de lo que tiene necesidad. Y hoy día, hermano, especialmente, el Salmo 119, la palabra, nos va a mostrar un foco que tiene la palabra. Y es mostrarnos, hermanos, cuáles son las necesidades espirituales que nosotros tenemos y cómo suplirlas. Porque en ocasiones creemos algo equivocado sobre la necesidad espiritual de nuestra vida. Y, hermano, vamos errando en el propósito que Dios tiene para nosotros. En cambio, si sabemos cuáles son las necesidades nuestras, de las personas del mundo, nuestras oraciones, nuestras actividades, nuestras prioridades van a cambiar, hermano, en cuanto a esa necesidad. Ahora lo importante es que usted pueda verlo conmigo. Salmo 119, versículo 121. Dice, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. Estamos en el versículo 122. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aquí, hermano, nos muestra que todo el mundo, todas las personas, todo lo que nosotros vemos tiene necesidad de Dios. Primeramente, hermano, este mundo se sustenta por la mano de Dios. Y si Dios no tuviera amor, gracia por este mundo, hermano, ya hubiésemos dejado de existir, hermano, cuando Dios lo quisiese. Si Él dejaba de quererlo ahora mismo se acaba y así, hermano. Pero Dios nos ama, sus misericordias son nuevas y Él nos cuida. Primeramente, hermano, tenemos que ver que en este salmo empiezan, y no se habían mencionado hasta ahora, muchas cosas ya se han mencionado, vamos en 120 versículos, 120 prosas, y hermano, algo que vemos son palabras como opresores u oprimidos. Esta es una palabra que describe el abuso, el poder, del poder y la autoridad hacia el salmista. Ellos se aprovechaban, por decirlo así, de los desfavorecidos. Y a los judíos en muchas ocasiones, a los israelitas en la ley, se les ordenó que no debían exprimir, que no debían aprovecharse, que no debían sacar rédito de los extranjeros o de otros hermanos. No debían ellos estar cayendo en este problema. Pero a menudo, hermano, el pueblo de Dios sufre opresión. Quizás, hermano, no algo físico, pero sí persecución espiritual, persecución en nuestra vida. Y debemos poder nosotros reconocerlos, hermano. Debemos recordar al Señor y lo que Él hace por nosotros, porque primero debemos saber algo. Y es que el Señor, hermano, es nuestro recompensador, hermano. Versículo 121 dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. El salmista afirmaba que el Señor primero estaba cuidando su vida, estaba velando. Él sabe, por decirlo así, con una conciencia tranquila, que no era culpable del castigo que estaba viviendo. Él pide al Señor, líbrame de mis opresores. Era un hombre de integridad, que tenía la conciencia limpia, había tratado a los demás con justicia y había practicado diligentemente las leyes de Dios. Hermano,
Eso es la gran bendición que podemos tener en nuestra vida. Una vida ordenada, una vida en el Señor, una vida santa, y el Señor se encargará de prosperar nuestro camino. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, si usted vive una vida con pecado, ocultando cosas, sabe que, hermano, su conciencia va a estar manchada regularmente. Dice la Escritura que huye el necio sin que nadie lo persiga, y una persona con una conciencia, hermano, sucia, va a sentirse constantemente perseguido. Se va a sentir ahí que la conciencia lo acusa, que está mostrándole su pecado. Por eso, hermano, debemos saber que Dios es quien recompensa a su pueblo. Y Dios, obviamente, y los pecadores, las personas alrededor de la iglesia, un día serán testigos de las grandes recompensas que la iglesia tuvo. Hay muchos pasajes, hermano. Ayer compartía uno en Hebreos 6, el versículo 10, donde dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho. Pero en Hebreos capítulo 10, hermano, el versículo 35 nos dice algo parecido. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermano, no pierda usted la confianza en el Señor, no deje de servir. Siga, hermano, purificándose, siga santificándose, porque eso va a darle a usted gran galardón. Eso es lo que dice la palabra, hermano, lo que tendremos, la gran recompensa que nosotros pudiéramos disfrutar un día. Pero en el versículo 122, hermano, hay una frase que me llama mucho la atención, que dice: afianza a tu siervo. Y afianzar, hermano, literalmente significa poner una fianza, dar una garantía. Y lo que dice aquí, hermano, es que en ese tiempo una persona que se comprometía a pagar la deuda de otra persona era una garantía, era como un aval. O sea, la persona que hacía decía: tú tienes una deuda y yo me comprometo a pagar tu deuda. Entonces era una garantía para el deudor. Cuando Jacob, por ejemplo, se negó a permitir que Benjamín fuera a Egipto para encontrarse con este hombre, que era José, obviamente, si recordará un poco la historia, pero la historia va así: los hermanos de José que le vendieron, que José llegó a Egipto, llegó a ser el segundo después de Faraón. Entonces fueron los hermanos a buscar alimento, y en ese momento Jacob no permitió que su hijo menor fuese de la mujer que amaba, Benjamín, a ellos, porque ya había perdido a José. Entonces van, por decirlo así, los hermanos, lo reconoce a José y los extorsiona un poco para que traigan a Benjamín. Quería ver a su hermano. Luego Jacob se los prohíbe, y cuando ocurre este tema de la copa, él va a ir encarcelado porque José lo hace, pero un hombre llamado Judá había hecho un testimonio, y él había dicho a este hombre que si algo pasaba con Benjamín, le había dicho a su papá: yo voy a pagar por él, yo voy a sufrir por él. Y eso dice Génesis 44. Él usa las siguientes palabras, hermano, en esta historia. En Génesis 44, versículo 32 dice: como tu siervo, hablando de él, Judá, salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, con mi padre diciendo, perdón, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Eso viene después de un discurso más o menos largo que Judá da. Pero lo que dice es: este joven tiene una deuda, este joven debería estar contigo, pero yo prometí que yo iba a pagar por él, llévame a mí. Entonces, cuando el salmista pide afianza a tu siervo, es: dame esa seguridad, perdóname, dame esa misericordia. Y esa vez es lo que nosotros pedimos y necesitamos. Hermano, cuando nosotros estamos en deuda con alguien, que por decirlo así, la Escritura, hermano, habla mucho de la deuda. Cuando estamos en deuda con alguien, las relaciones regularmente, hermano, tienen la tendencia a volverse incómodas, tensionales. Las deudas, hermano, empiezan a ser un problema, empiezan a ser una conversación incómoda. Y las deudas, hermano, por decirlo así, representan muy bien nuestro pecado ante Dios, hermano. Porque teníamos nosotros, mejor dicho, una deuda que pagar ante Él. Deuda, hermano, que pagó Jesucristo por nosotros. Jesucristo, hermano, se convierte en la garantía del cristiano, aquel que afianza al cristiano frente a Dios, aquel quien es nuestro abogado, nuestro intercesor, aquel que tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Por lo tanto, hermano, no importa cuántas promesas yo pueda hacer al Señor, nunca voy a poder cumplirlas totalmente, porque es más bien las promesas del Señor las que a mí me sostienen.
y no las que yo hago por Él. En la muerte en la cruz Jesús pagó la deuda y Él sigue intercediendo por nosotros. Mientras Cristo viva, y Él vive, hermano, nuestra vida seguirá estando asegurada con el Señor. No importa, hermano, lo que la gente nos haga, no importa cuánto puedan destruir nuestro cuerpo, no importa la vida que vivamos, las luchas que tengamos, las pruebas que tengamos, las aflicciones que tengamos, los problemas que tengamos, hermano, su vida hoy está afianzada, está asegurada por Cristo y su obra en la cruz, hermano. Más adelante, en los versículos 123 al 125 de este mismo pasaje que acabamos de leer, es algo que nosotros necesitamos escuchar regularmente porque el mismo Salmo lo repite bastante. La idea de ser enseñados por la palabra, de que el Señor nos enseñe, que nos dé entendimiento. Hermano, el llamado a la fe, hermano, no es un llamado a la incredulidad, a la ignorancia. Mucha gente dice, hermano, que la fe es un salto de las tinieblas, perdón, es un salto, como que dio un spoiler. La fe, hermano, es un salto al vacío, pero más bien dicho es un salto de las tinieblas a la luz, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, nuestro Dios mismo, por medio de esta herramienta que Él nos da, hermano, nos enseña, nos da discernimiento, y eso lo necesitamos regularmente. Como dice acá, hermano, más adelante, en el versículo 126, y aquí llega un versículo, hermano, que son esos que deberían dejarnos pensando bastante, porque dice, tiempo de actuar. Es tiempo es de actuar, oh Jehová, tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. Hermano, ¿sabes que mucha gente hoy en día está perdiéndose, hermano? Está yendo a una condenación eterna. Y la pregunta es tiempo de actuar, hermano? Por supuesto que sí. Dios, hermano, y el salmista oraba hace años atrás, Señor, actúa en tu pueblo. Señor, actúa en ellos, porque hay necesidad. La gente invalida tu ley. La gente está perdiendo sus vidas, hermano. No es tanto el problema que haya gente enferma. No es tanto el problema que hay gente que no tiene ciertos recursos. El problema mayor que la gente tiene es que no tiene a Cristo, hermano. La gente sigue en un camino sin la ley de Dios, sin Dios en su corazón. Y si hay una persona que no ha recibido a Cristo, que no ha puesto su fe en Él, y hoy día está acá y se muere, no va a ir al cielo por venir a este lugar. Va a ir al infierno, porque sigue viviendo en sus pecados. Pero hermano, esa es la realidad de mucha gente, que hoy en día decidió dormir, que hoy en día decidió descansar, que está tratando de levantarse de algún tipo de fiesta en la que estuvo anoche, que está pensando cómo malgastar su dinero. ¿Y qué hacemos nosotros para llegar con el evangelio a esas personas? Es tiempo de actuar. Pidamos al Señor, oremos por la salvación de ellos, hermano. Oremos por las personas a las que podemos hablarle el evangelio, pero no nos quedemos en eso, hermano. Hagamos lo que tenemos que hacer, hermano. ¿No nos gustaría, hermano, ver mucha gente, muchos pastores levantándose, muchos obreros en otros lugares? Bueno, hermano, apoyemos a nuestros misioneros, hermano, tanto económicamente como orando por ellos. Hagámoslo ahora porque es tiempo de actuar. Y si se da cuenta, siempre que leas el versículo, hermano, es tiempo. Siempre, hermano, hay necesidad de que Dios actúe, hermano. Él nos da promesa a nuestro Dios. Dice, es tiempo de actuar en el versículo 116, pero luego pasa de lo general, de que toda la gente necesita al Señor, al versículo 117, decir, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que oro muy puro. A veces nosotros cambiamos esa frase. Nosotros decimos, Señor, amo más el oro, amo más el dinero, amo más los recursos que tus mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo pudiéramos decirlo? Porque es una acusación fuerte. La acusación, hermano, se limita a yo incumplir mandamientos o dejar de cumplir mandamientos, que es lo mismo, por estas cosas, por el oro, por las posesiones, por las cosas perecederas. El oro es uno de esos metales, hermanos, tan preciosos que pueden durar mucho tiempo. Metales que uno los ve y es agradable, hermano. Pero aún así el Señor dice, más los mandamientos, eso es más importante. Los siervos de Dios, hermanos, como hemos visto y lo he dicho en otras oportunidades, no vivimos nosotros por explicaciones. Y si uno nos explica todo, hermano, pero sí vivimos de sus promesas.
Y eso sí importa. El Señor es el juez final de todo. Dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. ¿Se da cuenta, hermano? Esa frase es súper fuerte. Aborrecí todo camino de mentira. ¿Sabe que, hermano? A veces nosotros somos demasiado tolerantes con el pecado. No es, hermano, como debemos nosotros mirar mal a todas las personas que pecan, si no nos miraríamos mal en el espejo, hermano. Pero honestamente, hermano, me incomoda cuando escucho a cristianos ser muy indolentes con el poder destructivo del pecado en la vida de las personas. Lo ven como algo normal, es pecado, son jóvenes, ellos saben lo que hacen, no hay ningún problema. Ellos pueden estar firmes, y la escritura que dice que el que esté firme, que no caiga. Hermano, no deberíamos tolerar el pecado en ese sentido. Deberíamos orar firmemente, no para que a nuestros jóvenes le vaya bien en la universidad, sino para que nuestros jóvenes vivan en santidad. Eso debería ser la oración primordial, sin dejar lo otro. Hermano, en su vida debería ser esa su oración. En la mañana, más que, Señor, ayúdame a tener un buen día, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Ayúdame a vivir en santidad. Porque, hermano, está usted constantemente bajo ataque. Y su vida va a estar bajo ataque, hermano. Necesita usted enfrentarse al pecado firmemente, hermano. Tomar acción. Porque si no, el pecado, más temprano que tarde, va, hermano, a empezar a destruirle. Por eso tiempo es de actuar. Ve, hermano, lo que produce el pecado en su mente. Cuando una persona está en pecado, hermano, está en otro mundo, hermano. No conecta bien las ideas. No tiene sus prioridades claras. Imagínese, hermano, si eso le pasa a un cristiano que tiene el Espíritu Santo. Imagínese a la persona sin Cristo, que no tiene el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios en él. Necesitamos ver, hermano, que es tiempo de actuar, hermano. No es tiempo de vivir para este mundo. Es tiempo de vivir para lo eterno, hermano. Es tiempo de cambiar nuestra mente. De poner como prioridad el Evangelio. Porque a veces no lo es, hermano. Debemos saber, hermano, que debemos mantenernos en pie ante el Señor, firmes y santos. Porque si no, el pecado nos va a hacer caer, hermano. Necesitamos alejarnos totalmente del pecado. Y como dice, aborrecí todo camino de pecado. Aborrecer el pecado. Eso es lo que debe reinar en nuestra mente si queremos vivir. Porque a veces no aborrecemos el pecado. Por eso lo permitimos tanto en nuestra vida. Por eso llega tan al fondo de nuestro corazón. Porque hemos dejado que el pecado reine en nuestro corazón. Pero no, hermano, no es lo que debemos nosotros, por decirlo así, buscar. Si ya vimos que es tiempo de actuar, debemos pedir al Señor, Señor, obra en nuestra iglesia. Señor, que apoyemos más misioneros. Señor, actúa en nosotros. Actúa en mí para predicar el Evangelio, Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Señor, actúa en tu pueblo. Ese debería ser, hermano, el deseo de cada uno de nosotros. Pero vea la siguiente sección. 129 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y hermano, esta sección comienza con la maravillosa palabra del Señor. Muchos pasajes inician así, pero termina con los ojos llorosos del salmista. Y vamos a ver por qué. Cuando comenzamos a ver la belleza de la palabra, hermano, lo maravilloso de esta Biblia, de que Dios nos haya hablado y nos haya dejado aquí, hermano, claro lo que podemos leer y escuchar, hermano, empezamos a notar la fealdad y lo horrendo del pecado, su poder. Vamos a empezar de a poco. Primero, el 129 nos dice que debemos ser fieles, que la maravilla de la palabra de Dios nos lleva a la obediencia. Mucha gente obedece la palabra para mantener un estilo de vida santurrón, si puedo decirlo así, frente a otros,
como tú haces esto mal, pero yo mira lo que tengo. Otros hermanos obedecen al Señor por temor a un castigo de Dios. Otras para obtener bendiciones del Señor. Pero otros lo hacen porque aman a Dios. El salmista quedó tan asombrado ante lo armonioso de la Escritura, lo maravilloso y la perfección que tiene la belleza de la palabra, que él quería estudiarla cada vez más. Dice, la exposición de tus palabras se nunca. Hermano, mientras usted más lea la Biblia, más estudie la Biblia, más maravillosa se vuelve. Por eso, hermano, viva en la Escritura. Si no la ha leído esta semana o si ha leído poco, hermano, llegue a la casa. Si tiene mucha hambre, almuerce y siéntese a leer la Biblia. En vez de ver quizás algo en la TV. Hermano, cambie sus prioridades. Porque si no estamos viendo lo maravilloso de la Escritura, es porque hay pecado, ¿no? Algo incorrecto. Un cristiano que tiene el Espíritu va a amar esa palabra del Señor. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios obviamente nos va a conducir a la comprensión, al entendimiento. Por eso dice versículo 130, 131. La palabra nos dice en 2 Corintios 4, 6, hermanos, que Dios hizo alumbrar nuestro entendimiento, hermano. Y yo leía ese texto y decía, ¿qué hubiera pasado o cómo estaría yo ahora si Dios no hubiera alumbrado mi entendimiento con su verdad? Me ponía a pensar y me daba cierto temor. ¿A qué altura estaría alejado del Señor? ¿Qué pecados fuertes y peores habría en mi vida? Porque, hermano, algo que me llama mucho la atención es como dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y esta palabra que se usa para alumbrar significa revelación, apertura de mente. Y esto es lo que sucede en Lucas capítulo 24. Mire, es la misma palabra en Lucas 24. Lucas 24, versículo 32. Ahí la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Aquí, hermano, esta historia es Jesús se encuentra con dos discípulos, no se nos dice su nombre, quizás porque no eran tan importantes para la historia, lo importante era el nombre de Cristo, pero se nos dice que van dos discípulos, Jesús ya está resucitado, y empieza a caminar con ellos, empieza a hablar, ellos no le reconocen, empieza a hablarles lo que ha pasado, ellos dicen sí, parece que Jesús iba a hacer esto, pero como que parece que no. Y luego dice el versículo 32, y se decían, Lucas 24, el uno al otro, con pregunta, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermano, ¿sabe algo que me llama mucho la atención de esto? Es que ellos estuvieron con Cristo al lado. Luego supieron que Cristo estuvo con ellos. Pero ¿cuándo dijeron ellos que su corazón ardía? Dijeron, ¿acaso no arde nuestro corazón ahora que supimos que Cristo estaba a nuestro lado? No, dice, cuando abría las Escrituras y nos hablaba del camino. Hermano, usted puede tener un corazón ardiente, apasionado por la palabra del Señor. Y sabe que, hermano, no requiere que Cristo se aparezca acá, le sobe la espalda y le diga, sigue adelante. Quizás eso es lo que mucha gente espera. Y visiones y profecías y nueva revelación, hermano, para hacer la obra del Señor. Pero ¿qué es lo que necesitamos, hermano? Para entender, para comprender, para tener una pasión por Cristo. Leer, estudiar, aprender, meditar y aplicar la palabra del Señor. Ese es el camino. Ese es el camino que nosotros necesitamos. La comprensión nos da un deseo más profundo. Porque en el versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Sabe, hermano, alguna vez usted ha tenido como algún deseo de comer algo así, pero que usted deseaba, como no sé, quería usted una hamburguesa, quería un completo, y usted dice, yo no quiero comer nada más que no sea esto? Ahí yo sé que hay algunos más que tienen una historia bien interesante, pero no les pregunté antes, así que no la voy a compartir. Gustavo. No. Ahí lo dijo. Sí, me comentaba, hermano Gustavo. ¿Lo puedo contar? Nos comentaba cómo nuestra hermana Bárbara, en uno de su embarazo, de Magda, ¿cierto?
Ella dijo que quería un helado San Francisco de frambuesa. Ya usted dirá, eso no es tan difícil de encontrar. Pero a cierta hora de la noche sí, era difícil. Nuestro hermano Gustavo se puso su ropita, se abrigó porque hacía frío, o sea, no hacía calor tampoco, y dijo que salió a buscar el helado de frambuesa San Francisco. Y no tengo idea dónde la encontró, en San Antonio parece. No. Pero ahí cuando Bárbara comió ese helado nos dijo, fue una sensación tan agradable. Y Gustavo no podía decir lo mismo, pero Bárbara sí. Ah, no, ya, parece que fue al otro día, pero por ahí. Hermana, sentí a veces, ya quizás no a ese nivel, pero cuando uno quiere algo así y después lo tiene y lo prueba es como, oh, qué delicioso, un manjar del mundo, aunque sea algo nada tan espectacular, nada tan bien preparado para uno, es como, qué rico, qué espectacular. A veces me ha pasado, hermano, no muy seguido, pero me pasó. Y a veces digo, es tan agradable, oh Señor, gracias por la bondad de tener completos con palta, algo así. Y a veces uno está como que lo busca y lo busca y lo disfruta tanto. ¿Sabe cuál era esa expresión del salmista? La palabra es de buscar. Es como si él llegara, me lo imagino llegando del trabajo, llegando, sentándose en su escritorio, orando, poniendo su Biblia, leyéndola y diciendo, oh Señor, qué tremendo lo que me acabas de hablar ahora, esperaba este momento. Levantándose temprano, poniendo su café al lado, abriendo la Biblia y, Señor, qué maravillas tienes para mí. Gracias, Señor, oh, qué maravilloso eres, Señor. ¿Cómo es tu palabra? ¿Cómo me habla? Señor, ¿cómo es tan clara? ¿Cómo es tan perfecta? Ese es como el deseo del salmista. Mi boca abrí y dice, y suspiré, porque deseaba, lo anhelaba tanto, que al momento de poder leerla, entenderla y practicarla era como, gracias Señor por estas bondades. Hermanos, este deseo le lleva a un amor más grande por el Señor, porque cuando usted desea algo regularmente, hermano, ama a eso. Deseaba él al Señor y le amaba. Dice, mírame y ten misericordia como a los que aman a Dios. Él tiene una seguridad. Él tiene una seguridad en su día a día. Y esa seguridad, hermano, no son cosas materiales, es su amor por el Señor. Amar el nombre de Dios es amar a Dios por todo lo que Él es. El salmista reclama promesas porque sabe que ama a su Dios. Sabe tanto que ama a su Dios que en el versículo 135 Él empieza a pedir de alguna manera que resplandezca su rostro sobre Él. Que era en número 6, si usted lo busca, hermano, ahí hay una parte donde hay varias bendiciones de Dios hacia su pueblo y una de ellas es que haga resplandecer su rostro. Es como, aquí estoy, aquí está mi presencia, experimenta la presencia de Dios. Una tremenda bendición, hermano. Que no sé, que no estoy seguro si dimensionamos todo lo que esas frases significan. Que el Señor y su presencia nos acompañen. Cuando se nos habla aquí, hermano, de ordenar sus pasos, versículos 133 y 134 habla de la violencia de los hombres. Esa palabra para violencia, hermano, es como el juicio o el yugo que ponía un gobierno autocrático. Que eso, hermano, es un tipo de gobierno donde se cumple la voluntad de una persona por sobre las demás, obviamente. Entonces, cuando nuestra vida está sin Cristo o estamos alejados de su palabra, hay una voluntad que se está cumpliendo. No es la de Dios, obviamente, pero tampoco diría que siempre, hermano, nuestra propia voluntad. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo. El bien que quiero hacer, no lo estoy haciendo. Y el mal que yo no quiero hacer, eso estoy haciendo. A veces el pecado empieza a reinar. La voluntad del enemigo empieza a tomarnos y destruirnos. Pero Romanos 6:2, hermano, dice, no reine pues en vuestro cuerpo mortal el pecado, porque debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, hermano. El pecado ya no tiene poder sobre usted, hasta lo que usted permita que él tenga, pero el pecado ya no tiene poder sobre usted. Cristo trae verdadera libertad. Pero en todo eso, hermano, dice el versículo 136 algo que me golpeó igual que el versículo 126. Porque dice, ríos de agua, o sea, un fuerte llanto, descendieron de mis ojos
porque no guardaba tu ley. No guardaban, perdón, plural. Y hermano, yo creo que deberíamos nosotros a veces pedir perdón al Señor por las lágrimas que derramamos por cosas que no tienen importancia. Porque ¿qué era lo que estaba haciendo llorar al salmista? ¿Qué era lo que le hacía sufrir? ¿Qué era lo que le hacía, hermano, estar tan triste? Hermano, ¿sabe qué era lo que hacía el salmista estar tan triste? Era, hermano, saber que otras personas estaban pecando. Saber que otras personas estaban lejos del Señor. Saber que otras personas se estaban perdiendo. Y eso era lo que le causaba tristeza, hermano. Hermano, debería causarnos mucha tristeza saber que personas en nuestro mismo país están muriendo sin que. ¿Sabe cuántas personas mueren al día? Chile, una cada 5 minutos. O sea que al terminar este culto, quizá habrán muerto unas, no sé, 15 personas, 20 personas. ¿Cuántas, hermanos, cuántas sin Cristo? Hermano, debería producirnos algo. Saber que hay gente aquí alrededor de nosotros no tiene a Cristo. Debería motivarnos a dejar nuestra comodidad por ese tipo de cosas. Deberíamos dejarnos, hermanos, de poner excusas para hacer lo que deberíamos hacer. Deberíamos dejar de pensar terrenalmente en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en nuestro hogar, en nuestra familia, y empezar a poner la mirada en lo eterno. Hermano, el corazón estaba roto, y no era por la vida de aflicción que le tocó, no por las pruebas difíciles, porque hay tiempo, hermano, para llorar por eso. No es que sea indolente, pero vea, hermano, lo que está moviendo el corazón. No hay duda de lo que le mueve. Ahí está. Ríos de agua descendieron de sus ojos porque no guardaban. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo 1, lloró al ver a su nación que iba a ser destruida. Al predicar el evangelio y ver que su nación no reaccionaba. Jesús lloró sobre Jerusalén porque le habían rechazado en Lucas capítulo 19. El apóstol Pablo lloró por las almas perdidas en Romanos capítulo 9 y su oración en Romanos capítulo 10 por su nación era por salvación. Por eso, hermano, cuánto dolor le produce pasar. Si vamos a predicar el evangelio, hermano, debe primero motivarnos la gloria de Dios, pero vea después la necesidad que hay afuera. Hay mucha necesidad. Hay necesidad de que se levanten más obreros acá en la iglesia, hermano. Y quizá hayan algunos acá que puedan hacerlo a futuro. Hay necesidad de apoyar a más misioneros, hermano. Y lo podríamos hacer. Hay necesidad, hermano, de seguir invitando, predicando el evangelio, hablándole a la gente de Cristo y su palabra. Porque no están guardando la palabra del Señor. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque eso, hermano, refleja el estado de su corazón. Yo le decía, hermano Gustavo, el árbol bueno, buen fruto da. Entonces, ¿qué pasa si está dando mal? No hay evidencia de esa pasión. No hay evidencia. ¿Cuánto dolor produce eso? Mira, terminemos con esta última sección, Salmo 137 en adelante. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento. Aquí lo que dice el salmista está viendo si primero ve una necesidad en el mundo, luego lloraba al ver la necesidad de Dios en otros. Aquí él está viendo la propia necesidad que él tiene de Dios. Porque dice en el versículo 141, pequeño soy y desechado. Dice, mas no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, ante el mundo él no era nadie, era una persona intrascendente quizás para muchos. No tenía quizás grandes cosas que mostrar a los demás, grandes talentos que a veces llaman nuestra atención. No tenía grandes credenciales, títulos que también llaman la atención regularmente. No tenía grandes negocios ni muchas posesiones que también llaman nuestra atención.
sino más bien él tenía una cosa, y eso era amar y cumplir los mandamientos. Ahí es donde deberíamos poner, hermano, la prioridad. ¿Qué debería, hermano, llamarnos la atención? Personas que por mucho tiempo han permanecido fieles a Dios. Personas que han servido, personas que han trabajado, personas iletradas, como muchas veces vemos, personas sin grandes logros académicos, pero que están sirviendo, llevan años sirviendo. El salmista se había cansado, estaba triste de predicar y predicar el Evangelio. Versículo 139 dice: mi celo me ha consumido, mis enemigos se olvidaron de tus palabras. La gente se olvidaba mientras él se mantenía fiel. La gente veía lo terrenal, trabajaba ahí estaba su mente. Pero él decía: Señor, yo sigo mirando tu palabra. Él sentía quizás que su ministerio estaba fracasando. Lo que él debía de hacer no tenía ningún resultado. No había fruto. No había producido nada. A la gente que le hablaba de Cristo le rechazaba. Se alejaba de Cristo. Pero sabe, hermano, cuando nosotros entendemos, podemos recordar una cosa. Siendo fiel al Señor, hermano, somos dignos de su presencia. Somos dignos de un lugar, de su hogar. La gente, hermano, puede pecar, ganar muchas cosas y morir luego. Pero Dios, que es justo, permanece para siempre. La palabra de Dios es confiable, hermano. Y eso es algo que podemos ver ahora. Sin importar cuánto vivamos, hermano, no importa cuánto tiempo sea nuestra vida, si es una vida larga o corta, lo importante es que, si es una vida larga o corta, todo el tiempo hayamos sido fieles a Dios. Ninguno de nosotros tiene una vida aceptada. Ahora es el día para actuar. Hoy es el día de ser fiel al Señor. Como dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y vivir. No dice cuántos días quiere vivir, no dice cuántos tiempo despierto. Dame entendimiento y yo voy a vivir correctamente. Construya su vida en la palabra de Dios y va a participar de lo eterno. Eso dice 1 Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haga la voluntad de Dios. Busque y va a tener frutos, recompensas y, hermano, galardones en la presencia del Señor. Viva para este mundo, hermano, llegando a la presencia de Dios, se va a dar cuenta que nada pudo llevarse. No es la duración de la vida, es la calidad de la misma, la profundidad de la vida. Por eso, hermano, apodérese de la palabra de Dios y obedezca. Jesús pasó solo 33 años en este mundo. Y su ministerio, que duró solo 3 años, es una obra que hasta el día de hoy no debería, hermano, producir una excusa. Ese era Jesús, Dios en la carne. Yo no soy nada de eso. Porque Cristo hoy en día dijo que el propósito de que el Espíritu Santo esté en nosotros es hacernos más a la semejanza de Cristo. O sea, que sea la meta. No, servir como Cristo lo hizo. Así que vamos a terminar orando por este mensaje. Señor, te doy las gracias un día más por el tiempo que tú nos das, mi Dios, por el bueno. Tu palabra es perfecta, tu palabra es maravillosa, Señor. Señor, yo te pido por esta iglesia, porque este grupo de hermanos, Señor, me anima mucho, Señor. Señor, a diferencia, si me identifico con el salmista que predicaba y la gente no le escuchaba, Señor,